Sofía levantó su copa de mezcal frente a los 30 invitados en el patio de mi casa. Pensé que venía el brindis emotivo. En cambio, sonrió y dijo: «Por mamá, que cumpla 85 años y que ojalá sea el último cumpleaños, porque ya nadie aguanta más». Las carcajadas explotaron. Mi hijo mayor casi escupió su cerveza de tanto reír. Mis nueras se taparon la boca riéndose. Hasta mis nietos adolescentes soltaron risitas. Yo mantuve la sonrisa congelada mientras cortaba el pastel de 3 leches que había preparado esa mañana. Serví café. Repartí pedazos. Nadie notó que dejé de hablar. Nadie vio cómo esas palabras se clavaron en mi pecho. Ya nadie aguanta más. Esa noche, acostada en mi cama bajo el crucifijo que mi madre me regaló cuando me casé, entendí algo que llevaba años negándome a ver. Mis visitas se habían vuelto obligaciones. Mis llamadas, interrupciones, mi salud, un problema para resolver. El comentario de Sofía solo puso nombre a lo que todos pensaban. Llevaba años siendo tolerada, no amada. A la mañana siguiente llamé a mi abogado. Le dije que necesitaba modificar todos mis documentos. Todos. Mi testamento, las escrituras de la casa colonial en Jalatlaco donde viví 60 años, las cuentas bancarias, el terreno en Puerto Escondido que mi difunto esposo compró, las joyas de familia, todo. Quería donarlo. Al asilo de ancianos Santa Rita donde llevo 2 años siendo voluntaria. El licenciado Zárate intentó disuadirme. Habló de decisiones en caliente, de arrepentimientos. Le dije que llevaba meses pensándolo, que estaba segura. Durante 3 semanas seguí mi rutina normal. Regaba mis bugambilias, iba al mercado de abastos, bordaba manteles. Mis hijos me llamaban ocasionalmente, siempre con prisa, siempre pidiendo algo. Dinero para la colegiatura, que cuidara a los nietos, que prestara el carro. Nunca preguntaban cómo estaba. Nunca preguntaban si necesitaba compañía. Cuando el licenciado envió las notificaciones certificadas, el infierno se desató. Roberto llegó furioso gritando que cómo era posible que donara su herencia a extraños. Le recordé que no era su herencia hasta que yo muriera, y que mientras viviera, mis bienes eran míos. Patricia llegó llorando hablando de tradición familiar y de lo que papá hubiera querido. Javier llegó desde Puebla preguntando si sabía cuánto costaba la colegiatura de sus hijas, como si mi patrimonio existiera para resolver sus problemas financieros. Sofía fue la última en llegar. 3 días después de recibir la notificación, tocó a la puerta de mi nueva habitación en el asilo Santa Rita. Yo ya había vendido los muebles, empacado mis fotografías, donado la casa, las cuentas bancarias, las escrituras, las joyas, todo al asilo, todo para construir un ala nueva donde ancianos abandonados pudieran vivir sus últimos años con dignidad. Sofía llegó con los ojos hinchados, las manos temblando. «Mamá, por favor». Fue una broma. No lo dije en serio. Yo la miré desde mi silla de mimbre con mi rosario entre los dedos y le dije la verdad. «Mijita, las bromas también duelen. Y duelen más cuando vienen de quien más amamos». Intentó convencerme durante horas. Lloró, pidió perdón, prometió cambiar. Pero yo había aprendido algo fundamental en mis 85 años. El arrepentimiento verdadero no llega cuando pierdes algo. Llega cuando entiendes el daño que causaste. Sofía lloraba por la casa, por el dinero, por la herencia perdida. No lloraba por haberme herido. «Mamá siempre perdona», insistió usando las palabras que yo misma les había enseñado desde niños. Y era cierto. Yo perdonaba. Había perdonado infidelidades de mi esposo Ernesto, ingratitudes de mis hijos, desplantes de mis nueras. Pero perdonar no significa olvidar. Y no significa permitir que te sigan lastimando. «Te perdono, Sofía», le dije tomando su mano. Pero perdonar no significa regresar a donde te hicieron daño. Significa liberarte del rencor y seguir adelante. Los días siguientes fueron caóticos. Roberto contrató otro abogado para revisar si había ilegalidades en los documentos. No las había. Patricia fue con el párroco para que vinieras y hacerme entrar en razón. El padre Humberto escuchó toda la historia y me dijo:
Doña Esperanza, que Dios la bendiga. Usted hizo lo correcto. Javier llevó a mis nietas para manipularme emocionalmente. Abuela, ¿por qué ya no quieres ser nuestra abuela?, me preguntó la mayor. Me partió el corazón explicarle que seguía siendo su abuela, pero que abuela también necesitaba un lugar donde ser feliz. Sofía fue la más persistente. Venía cada 2 días. Se sentaba conmigo en el jardín del asilo bajo los jacarandás y hablaba. Me contaba de su trabajo, de los niños, de su esposo Arturo. Cosas triviales que nunca antes había compartido conmigo. Al principio pensé que era genuino. Luego me di cuenta de que era calculado. Estaba construyendo una relación retroactivamente tratando de demostrar que siempre había estado ahí. Un sábado por la tarde la enfrenté. Sofía, ¿por qué sigues viniendo? Porque eres mi mamá. Soy tu mamá desde hace 57 años, pero solo empezaste a visitarme seguido hace 2 semanas. ¿Por qué ahora? Se quedó callada. Es por la casa, ¿verdad? Sigues creyendo que vas a convencerme de cambiar de opinión. Le pregunté directamente, si yo recuperara la casa mañana y les dijera que se las voy a heredar, ¿seguirías viniendo? No respondió. Y en ese silencio estaba toda la verdad que necesitaba. Pasaron semanas. Mis hijos dejaron de visitarme. Roberto me llamó una vez, brevemente. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Hubo un silencio largo. Luego dijo, bueno, mamá, te dejo, cuídate. Y colgó. Los demás, silencio total. Pero yo encontré algo en el asilo que no tenía en mi casa de Jalatlaco. Encontré personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía darles. Doña Luz, de 90 años, compartía conmigo sus recetas. Don Esteban me enseñaba ajedrez. Las monjas me trataban con una ternura que había olvidado que existía. Con mi donación el asilo pudo construir un ala nueva. Ala Esperanza la llamaron. 20 ancianos más tendrían un lugar digno donde vivir. Una enfermería mejor equipada. Un comedor amplio. Todo gracias a la decisión que tomé aquella noche, después de mi cumpleaños 85. 3 meses después de mudarme, Sofía apareció de nuevo en el asilo. Pero algo era diferente. Traía un ramo de alcatraces blancos. No vine a pedirte que cambies de opinión, dijo. Vine a pedirte perdón. De verdad. Me contó que había estado yendo a terapia. Que su terapeuta le hizo escribir todas las veces en el último año que me había llamado solo para saber cómo estaba, sin necesitar nada. La página quedó en blanco. 0 veces. Luego le pidió que escribiera todas las veces que me llamó para pedirme algo. 16 veces. 16 veces me usó como un recurso. Fui una hija horrible, dijo llorando. Y lo peor es que no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Le puse mi mano sobre la suya. No es demasiado tarde, Sofía. Para cambiar nunca es demasiado tarde. Pero necesito que entiendas algo. Mi decisión no va a cambiar. La casa, el dinero, todo sigue siendo del asilo. Eso no va a cambiar nunca. Lo sé, respondió. Y está bien. No vine por eso. Vine porque quiero intentar ser la hija que debí ser siempre. Aunque ya no haya casa. Aunque ya no haya herencia. Solo quiero que me conozcas. Y quiero conocerte. Hablamos hasta que el sol se puso. Por primera vez en años, Sofía me contó cosas reales. Que estaba infeliz en su matrimonio. Que sentía que había perdido su identidad. Que extrañaba a la mujer que era antes de casarse. Le conté sobre mi soledad. Sobre los años después de que Ernesto murió. Sobre lo difícil que fue envejecer sintiéndose invisible. No arreglamos todo en una tarde. Pero fue un comienzo. Roberto empezó a visitarme cada 2 semanas. Patricia venía ocasionalmente. Javier nunca volvió. Sigue furioso diciendo que traicioné a la familia. Y está bien, porque al final Javier también está eligiendo. Y yo tengo que respetar su elección tanto como él debe respetar la mía. Cuando cumplí 86 años, Sofía organizó una fiesta en el jardín del asilo. Invitó a Roberto, a Patricia, a mis nietos. Horneamos un pastel de chocolate juntas. Colgamos papel picado. Pusieron música de marimba. 60 personas llenaron el jardín.
los residentes del asilo, los voluntarios, las hermanas, algunos de mis hijos y nietos que habían elegido volver. Sofía se puso de pie. No voy a hacer un brindis porque los brindis se me dan horrible. Pero quiero decir algo. Mamá, hace un año dije algo horrible, algo que no puedo borrar. Dije que ojalá tu cumpleaños fuera el último porque ya nadie aguantaba más. Hoy quiero decir lo contrario. Hoy quiero decir que ojalá tengas muchos cumpleaños más, porque el mundo te necesita. Los ancianos de este asilo te necesitan. Y yo te necesito, no como proveedora. Te necesito como mamá, como la mujer sabia que me enseñó a ser fuerte, aunque yo no supiera ver esa fortaleza hasta que la perdí. Te amo, mamá, y siento mucho haber tardado tanto en decírtelo. Cortamos el pastel, cantaron las mañanitas, y en medio de ese jardín rodeada de las personas que había elegido y de algunos hijos que habían elegido volver, sentí algo que no había sentido en años, completud. Hoy tengo 87 años. Mi comadre Rosalía murió hace meses de cáncer en el asilo, sosteniendo mi mano hasta el final. Roberto me visita cada semana sin falta. Patricia viene menos, pero nuestras conversaciones son profundas. Sofía estudia gerontología queriendo replicar lo que hice. Javier sigue sin hablarme. Mis nietos vienen a hacerme preguntas sobre mi vida queriendo grabar mi historia para futuras generaciones. El ala Esperanza está funcionando a plena capacidad. 20 ancianos más tienen un hogar digno. Hay artículos en periódicos sobre la anciana que donó todo para crear un lugar mejor. No me gusta la atención, pero si ayuda a que más ancianos sean tratados con respeto, lo acepto. Una voluntaria joven se me acercó ayer. Leí su historia en el periódico, dijo, y quería decirle que me inspiró. Estoy en una relación donde no me siento valorada y siempre pensé que tenía que aguantar. Pero su historia me hizo entender que no tengo que aguantar, que puedo elegir. Le tomé la mano. Mijita, la vida es demasiado corta para pasarla donde no eres valorada. No cometas mi error. No esperes a tener 85 años para darte cuenta. Entendí algo. Mi herencia verdadera no era la casa de Jalatlaco, ni las cuentas bancarias ni las joyas de familia. Mi herencia era esta lección. La dignidad no se negocia, el respeto no se implora. Está bien ponerse a una misma primero. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Me siento en mi silla de mimbre con mi bastidor de bordar en el regazo y miro el jardín. Las bugambilias están floreciendo. Rosa intenso, vibrante, lleno de vida. Como las bugambilias que mi madre plantó en Jalatlaco hace 80 años. Las bugambilias son como las mujeres oaxaqueñas, Esperanza, me decía. Espinudas por fuera, pero llenas de color por dentro. Hundo la aguja en la tela, jalo el hilo, creo una puntada, luego otra, y otra más. Así es la vida. Una puntada a la vez, un día a la vez, una elección a la vez. Y yo, Esperanza del Carmen Vázquez, viuda de Mendoza, de 87 años, sigo eligiendo, sigo bordando mi historia. Y seguiré haciéndolo hasta que estas manos ya no puedan sostener la aguja, porque mientras tenga vida tengo elección. Y esa es la libertad más grande de todas. Aprendí que respeto non se implora, se conquista ou se vai embora con dignidade. Y algunas palabras no tienen vuelta atrás. El sol de marzo entraba por las ventanas de mi casa en Jalatlaco, como todas las mañanas desde hacía 60 años. Me levanté a las 6, como siempre, aunque ya no tenía que hacerlo. Los hábitos de toda una vida no se borran porque una cumpla 85 años. Me puse mi bata de algodón floreada, la que Patricia me regaló 2 navidades atrás, y caminé descalza por las baldosas frías hasta la cocina. La casa estaba en silencio, ese silencio denso de las construcciones antiguas, de los muros gruesos de adobe y cantera que han visto pasar generaciones enteras. Prendí la estufa de gas y puse a calentar el agua para mi café de olla. Mientras el aroma a canela y piloncillo comenzaba a llenar la cocina, me asomé al patio. Las bugambilias fucsia trepaban por los muros hasta el 2º piso, tan vivas y rebeldes como siempre. Mi madre las plantó cuando yo apenas era una niña.
Las bugambilias son como las mujeres oaxaqueñas, Esperanza, me decía. Espinudas por fuera, pero llenas de color por dentro. Esperanza. Mi nombre completo es Esperanza del Carmen Vázquez, viuda de Mendoza. 85 años cargando ese nombre que mi madre eligió, porque nací en tiempos difíciles, cuando la esperanza era lo único que teníamos. Nací en 1940, en plena posguerra mundial, aunque en Oaxaca eso parecía lejano. Aquí las guerras eran otras. La del hambre, la de la sequía, la de sacar adelante a una familia con las uñas. Serví mi café en la taza de barro negro que compré hace 30 años en San Bartolo, Coyotepec. Me senté en mi silla de equipal junto a la ventana del comedor y miré hacia la calle. Y Alatlaco despertaba lentamente. Don Chema ya barría la banqueta de su tiendita de abarrotes en la esquina. Las campanas de la iglesia del Señor del Rayo tocaron las 7. Una señora pasó vendiendo tamales de mole amarillo, su canasta humeante en la cabeza. «¡Tamales calientitos!», gritaba con esa cantinela que llevaba décadas escuchando. Todo era familiar. Todo era mío. Esta casa, este barrio, esta vida que construí ladrillo a ladrillo después de que Ernesto muriera hace 12 años. Me quedé viuda a los 73, una edad en la que muchas mujeres ya no saben qué hacer consigo mismas. Pero yo tenía mis rutinas, mis voluntariados, mi jardín. Tenía, sobre todo, a mis hijos, o eso creía. Ese 14 de marzo había amanecido con una inquietud extraña en el pecho. Tal vez porque cumplir 85 años es llegar a un número que suena definitivo. Ya no puedes engañarte diciéndote que eres joven. Ya no puedes ignorar que cada cumpleaños podría ser, efectivamente, el último. Pero yo me sentía bien. Me dolían las rodillas al subir escaleras, es verdad. Me cansaba más rápido cuando iba al mercado, pero mi mente estaba clara como el agua del manantial de hierve el agua. Recordaba todo. Los cumpleaños de mis 11 nietos, las fechas de siembra del huerto que Ernesto cuidaba, las recetas que mi abuela me enseñó cuando yo tenía 8 años. Me terminé el café y fui al cuarto de baño. El espejo me devolvió la imagen de siempre. Una mujer menuda, de pelo completamente blanco recogido en un chongo bajo, arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca, pero la mirada firme. «Todavía estás aquí, Esperanza», me dije, y sonreí, porque estar aquí, después de todo lo vivido, era un triunfo silencioso. Pasé la mañana preparando la comida para la fiesta de la tarde. Había invitado a 30 personas, mis 4 hijos con sus esposas o esposos, mis 11 nietos, algunos vecinos del barrio que me habían acompañado durante años y mi comadre Rosalía, que vivía a 3 casas de distancia y era mi confidente desde que éramos jovencitas. Empecé por el mole negro. El mole oaxaqueño no es cualquier cosa. Lleva 30 ingredientes si lo haces bien. Chiles, chiluacles negros, chiles pasilla, mulatos, chipotle, almendras, cacahuates, pasas, plátano macho, chocolate, tortilla quemada, ajonjolí y una lista interminable de especias que solo se consiguen en el mercado de abastos. Yo llevaba haciendo mole desde los 15 años, cuando mi madre me enseñó frente al comal de barro. «El mole se hace con paciencia, mija», me decía. «Si te apuras, se te amarga. Si le pones rencor, se te quema. El mole sabe cuando lo haces con amor». Ese día puse todo mi amor en ese mole. Tosté los chiles uno por uno. Los desveté con cuidado. Los remoté en agua caliente. Molí los ingredientes en el metate de piedra volcánica que había sido de mi abuela. Mis brazos dolían, pero había algo meditativo en ese movimiento repetitivo, en ese olor a especias que impregnaba toda la casa. Roberto, mi hijo mayor, siempre decía que mi mole era el mejor de Oaxaca. Patricia juraba que ningún restaurante se le comparaba. Javier, mi tercer hijo, pedía que le guardara en el congelador para llevarse a Puebla, donde vivía. Y Sofía decía que estaba rico, con esa indiferencia que me dolía más que una crítica directa. Sofía, mi hija menor, la más bonita de las 4, con esos ojos verdes que heredó de mi suegra
y ese carácter fuerte que nunca supe de dónde salió. Sofía siempre fue diferente. De niña no le gustaba jugar con muñecas, prefería treparse a los árboles. De adolescente no quería aprender a bordar, quería estudiar administración. Se casó tarde, a los 35, con un arquitecto de la Ciudad de México que la llevó a vivir a Coyoacán. Tuvieron 2 hijos que casi no conozco porque las visitas siempre eran complicadas por los horarios, el tráfico, el trabajo. Pero ese día Sofía había prometido venir. «No me lo perdería por nada, mamá», me dijo por teléfono 3 días antes. Y eso me llenó de una alegría tonta, de esas alegrías de madre que nunca se curan del todo. Porque, por más que Sofía me ignorara durante meses, por más que sus llamadas fueran escuetas y espaciadas, yo seguía esperando que algún día volviera a ser la niña que me abrazaba antes de dormir. A las 2 de la tarde terminé el mole. Lo dejé reposando en la olla de barro grande, tapado con un plato. Seguí con los tamales oaxaqueños, esos que llevan mole amarillo y pollo, envueltos en hojas de plátano. Hice 40. Siempre hacía de más porque sabía que al final todos querían llevarse a casa. «Para mañana, mamá», decían, «para que no tengas que cocinar». Pero nunca preguntaban qué iba a comer yo cuando se acabaran esos tamales que preparé para ellos. A las 4 comencé a arreglar el patio. Saqué las mesas plegables que guardaba en la bodega. Las cubrí con manteles de manta bordados que yo misma había hecho durante años de insomnio. Coloqué en el centro jarros de barro con flores frescas que compré en el mercado. Cempasúchil, rosas, gladiolas. Ernesto siempre decía que una mesa sin flores era como un día sin sol. Colgué papel picado de colores entre los árboles, esas banderitas de papel china que bailan con el viento. El patio lucía hermoso. Las bugambilias, los geranios en macetas de talavera, la fuente de cantera en el centro con su agua clara donde los gorriones venían a bañarse. Esa casa había visto tantas fiestas, cumpleaños, bautizos, primeras comuniones, bodas. Las paredes guardaban risas de generaciones. ¿Cómo explicar lo que significa un lugar así? No es solo una construcción, es memoria viva. Es el fantasma dulce de mi madre cocinando en esa misma cocina. Es la risa de Ernesto arreglando el techo cuando se llovía. Es el llanto de mis bebés en las noches de fiebre. A las 5 empezaron a llegar los primeros invitados. Rosalía fue la primera, como siempre, con un ramo de alcatraces y una botella de mezcal artesanal que su yerno producía en Santiago Matatlán. «¡Felicidades, comadre!», me dijo abrazándome fuerte. Rosalía olía a lavanda y a las tortillas que hacía todas las mañanas. Era más flaca que yo, más alta, con la piel más oscura y las manos nudosas de tanto trabajar. Habíamos crecido juntas en este mismo barrio. Nos habíamos casado con meses de diferencia. Habíamos criado a nuestros hijos casi como primos. «¿Cómo te sientes?», me preguntó en voz baja mientras acomodábamos los vasos en la mesa. «Bien», mentí, porque la verdad era que me sentía rara, ansiosa, como cuando esperas algo sin saber exactamente qué. 85 años, comadre. ¿Quién lo diría? Todavía me acuerdo cuando cumpliste 15 y tu mamá te hizo esos tamales de dulce que nos comimos hasta reventar. Sonreí. Hace 70 años de eso, Rosalía. 70 años. Y aquí seguimos, comadre. Aquí seguimos. Llegaron los vecinos, don Evaristo y doña Consuelo, que vivían en la casa de la esquina. Trajeron un pastel de la panadería La Cosecha, esa que hace los mejores panes de yema de Oaxaca. Llegó el profesor Jiménez, que había sido maestro de mis hijos en la primaria y ahora estaba retirado. Llegó la familia Ruiz completa, con sus 5 hijos escandalosos, que corrieron inmediatamente a jugar entre los árboles. Y luego llegaron mis hijos. Roberto fue el primero, con su esposa Norma y sus 3 hijos ya adolescentes. Roberto tenía 62 años, era contador, serio y formal como su padre. Me besó en la mejilla. «Felicidades, mamá. ¿Te ves bien?» Norma me entregó una caja con un chal de seda. «Para que te arropes en las noches», dijo. Lo agradecí aunque sabía que no lo usaría.
prefería mis rebozos de lana. Patricia llegó poco después con su esposo Fernando. Patricia era la segunda, tenía 60 años y trabajaba como maestra de primaria. Era la más parecida a mí en carácter, práctica, trabajadora, poco dada a los sentimentalismos. Me regaló un rosario bendecido. Lo bendijo el padre Humberto en la parroquia. Dijo: «Lo recibí con verdadero cariño». Patricia sabía lo que significaba para mí. Javier llegó desde Puebla con su familia, su esposa Alma y sus 2 hijas. Javier era ingeniero. Siempre había sido el más ambicioso de los 4. Me trajo una caja de chocolates artesanales de Puebla y un abrazo apresurado. «Perdón por llegar tarde, mamá. El tráfico estaba horrible. Faltaba Sofía». A las 6:30, cuando ya todos estaban sentados y yo había comenzado a servir las botanas, quesillo, tasajo, chapulines tostados, Sofía llegó. Llegó con su esposo Arturo y sus 2 hijos. Llegó con lentes de sol oscuros, aunque el sol ya se estaba poniendo. Llegó con un vestido elegante que parecía más apropiado para una galería de arte que para un patio familiar en Jalatlaco. «Mamá», me dijo besándome apenas. «Felicidades». No traía ningún regalo. «Gracias, mija. Qué bueno que viniste». «Obvio que iba a venir, ma. Es tu cumpleaños». Pero en su tono había algo. Algo que no supe identificar en ese momento, pero que más tarde entendería perfectamente. Fastidio. Como si estar ahí fuera una obligación pesada. La fiesta siguió su curso. Serví el mole con arroz rojo y frijoles refritos. Todos comieron con ganas, limpiando sus platos con tortillas recién hechas que Rosalía y yo habíamos preparado en el comal. Los hombres abrieron las cervezas Modelo y el mezcal. Las mujeres sirvieron agua de Jamaica y horchata para los niños. El patio se llenó de conversaciones superpuestas, de risas, del ruido de los cubiertos contra los platos de barro. Yo me senté en mi lugar de siempre, en la cabecera de la mesa más larga, y observé a mis hijos conversar entre ellos, pero no conmigo. Observé a mis nietos jugar sin acercarse, a preguntarme cómo estaba. Observé a mis nueras y yernos agruparse en su propia conversación, probablemente sobre sus trabajos, sus problemas, sus vidas de las que yo no formaba parte. Y en medio de todo ese ruido y movimiento, me sentí sola. ¿Cómo se puede estar rodeada de 30 personas y sentirse sola? Es un tipo de soledad particular. La soledad de quien es centro, pero no protagonista. La soledad de quien cocina para todos, pero come en silencio. La soledad de quien da y da, sin que nadie pregunte si le queda algo para sí misma. Rosalía se sentó a mi lado. «Quedó delicioso el mole, comadre». «Gracias, Rosalía». «¿Estás bien?» «Te veo callada». «Estoy bien, solo, pensando. Pensar en los cumpleaños es peligroso», dijo con esa sabiduría que da vivir mucho. Una empieza a hacer cuentas que no debería. Tenía razón, pero las cuentas ya estaban hechas. 85 años, 4 hijos, 11 nietos, una casa pagada, ahorros en el banco, salud decente. Y sin embargo, esa sensación de que algo faltaba, o peor, de que algo sobraba. Yo. A las 8 de la noche sacaron el pastel de 3 leches que yo misma había horneado esa mañana, decorado con fresas y crema batida. Patricia prendió las velitas, 85 velitas que parecían un incendio en miniatura. Todos cantaron las mañanitas, desafinados y alegres. Yo cerré los ojos y pedí un deseo. Pedí lo que siempre pedía: salud y unión para mi familia. Cuando abrí los ojos, Sofía estaba de pie con una copa de mezcal en la mano. La luz del patio iluminaba su rostro, su sonrisa de labios apretados. Todos guardaron silencio. Pensé que venía el brindis emotivo, las palabras bonitas, el reconocimiento. «Por mamá», dijo Sofía levantando la copa. Su voz sonó firme, casi alegre. «Que cumpla 85 años». Hizo una pausa dramática que después entendería que fue completamente intencional. «Y que ojalá sea el último cumpleaños, porque ya nadie aguanta más».
El silencio duró un segundo, solo un segundo, y luego las carcajadas explotaron como fuegos artificiales. Roberto casi escupió su cerveza. Norma se tapó la boca fingiendo escándalo, pero riéndose. Patricia soltó esa risa nerviosa que suelta cuando algo le parece gracioso, pero sabe que no debería. Javier aplaudió. Los nietos se codearon entre ellos. Hasta Arturo, el esposo de Sofía, sonrió sacudiendo la cabeza. Rosalía no se rió. Me miró, y en su mirada vi lo que yo sentía. Horror silencioso. Pero yo no podía quedarme paralizada. Todos me miraban esperando mi reacción. Así que hice lo que hice toda mi vida. Sonreír y seguir adelante. Sonreí como si no acabaran de clavarme un cuchillo en el pecho. Sonreí como si esas palabras no estuvieran rebotando en mi cabeza. Sonreí mientras cortaba el pastel con manos que, milagrosamente, no temblaban. Ya nadie aguanta más. Serví los pedazos de pastel. Serví el café de olla. Respondí cuando me hablaban. Reí cuando todos reían. Pero una parte de mí se había apagado, como cuando soplas una velita y el humo queda flotando en el aire, denso y amargo. La fiesta siguió hasta las 11 de la noche. Los niños se quedaron dormidos en los sillones de la sala. Los adultos siguieron bebiendo mezcal y contando historias que yo ya había escuchado 1000 veces. Nadie volvió a mencionar el comentario de Sofía. Había sido una broma inocente. Cosas que se dicen en las fiestas y que todos olvidan al día siguiente. Pero yo no olvidé. Cuando se fueron, todos me besaron. Gracias por la comida, mamá. Estuvo todo delicioso. Te queremos. Nos vemos pronto. Promesas huecas dichas con prisas, mientras cargaban tuppers con sobras de mole y tamales. Sofía fue la última en irse. Me abrazó rápidamente. Estuvo linda la fiesta, ma. Gracias. No dijo nada sobre su brindis, ni una disculpa, ni un «fue broma», ni un reconocimiento de que había dicho algo hiriente. Nada. Como si nada hubiera pasado. Cuando cerré la puerta, la casa quedó en silencio. Un silencio denso, pesado, lleno de platos sucios y sillas desordenadas. Rosalía se había quedado para ayudarme. «Déjalo para mañana, comadre. Estás cansada». «No puedo dormir con la cocina sucia». «Ya me conoces». Lavamos los platos en silencio. Rosalía lavaba. Yo secaba. El agua caliente me quemaba las manos, pero no me importaba. Sentía que necesitaba sentir algo físico para no pensar en lo otro. «Lo que dijo Sofía», empezó Rosalía, «fue una broma». «No sonó a broma. Fue una broma, Rosalía. Ya sabes cómo es Sofía. Le gusta llamar la atención. Le gusta lastimar. Hay diferencia». Terminamos los platos sin decir nada más. Cuando Rosalía se fue, me quedé sola en el patio. Me senté en mi silla de equipal y miré las estrellas. El cielo de Oaxaca siempre ha sido generoso con sus estrellas. Ernesto y yo solíamos sentarnos aquí después de cenar, mirando el cielo, sin necesidad de llenar el silencio con palabras. Ya nadie aguanta más. Las palabras seguían ahí, rebotando. ¿Qué era lo que no aguantaban? ¿Mi terquedad de seguir viva? ¿Mi costumbre de llamarlos los domingos? ¿Mi insistencia en hacer comidas familiares? ¿Mi existencia entera? Pensé en los últimos años. Pensé en las veces que llamaba a Roberto y él contestaba apurado. «Ahorita no puedo, mamá. Estoy en una junta». Pensé en las veces que invitaba a Patricia a comer y ella decía: «Ay, mamá, está complicado. Tengo 1000 cosas». Pensé en Javier, que solo venía de Puebla en Navidades y cumpleaños, obligado por la costumbre. Y pensé en Sofía, que había dejado de llamarme hacía meses, a menos que necesitara algo. ¿Cuándo me había vuelto una carga? Me quedé en el patio hasta la madrugada. El frío de marzo me caló los huesos, pero no me importó. Necesitaba pensar. Necesitaba decidir algo que había estado rondando mi cabeza durante meses, pero que nunca había tenido el valor de enfrentar. A las 5 de la mañana entré a la casa. No había dormido nada. Preparé mi café de olla y me senté frente a la ventana, esperando que amaneciera.
Cuando el sol comenzó a salir detrás de los cerros, tomé el teléfono. Busqué el número del licenciado Humberto Zárate, mi abogado desde que Ernesto murió. El hombre que había redactado mi testamento, que conocía cada detalle de mis propiedades, de mis ahorros, de mis planes para cuando yo ya no estuviera. Marqué a las 9 de la mañana, en cuanto abriera su oficina. «Licenciado», dije con una voz que me sorprendió por lo firme que sonaba. «Necesito verlo. Urgente. ¿Pasó algo, doña Esperanza? ¿Está bien?» «Estoy perfectamente bien. Pero necesito modificar todos mis documentos, mi testamento, las escrituras, todo». Hubo un silencio del otro lado. «¿Está segura?» «Estos son asuntos delicados, doña Esperanza. No se deben tomar decisiones en caliente. Llevo meses pensándolo, licenciado, pero ayer me terminaron de convencer. ¿Cuándo puede recibirme?» «Hoy mismo si quiere. A las 11. Ahí estaré». Colgué el teléfono y me quedé mirando mi café. La decisión estaba tomada, pero antes de ejecutarla, necesitaba estar completamente segura. Necesitaba probar, una última vez, si mis sospechas eran ciertas o si solo era mi corazón herido inventando dolores. Durante los siguientes 3 días, hice una prueba sencilla pero reveladora. No llamé a ninguno de mis hijos. No envié mensajes. No pregunté por los nietos. Simplemente me quedé en silencio, esperando. Nadie llamó. Ni Roberto, ni Patricia, ni Javier, ni Sofía. 3 días completos sin una sola llamada. Sin un «¿Cómo estás, mamá?» Sin un «¿Necesitas algo?» Nada. El 4.º día me llamó Javier. «Mamá, ¿tienes guardado ese mole que sobró de tu cumpleaños? Alma está antojada y pensamos pasar hoy en la tarde a recogerlo». Ni siquiera preguntó cómo estaba. Solo quería el mole. Le dije que ya lo había regalado. Colgó diciendo «¡Qué lástima!» y no volvió a llamar. Esa tarde fui a la oficina del licenciado Zárate. Su despacho estaba en el centro histórico, en un edificio colonial con patios y arcos. Me hicieron pasar a su oficina, una habitación con libros del piso al techo y un escritorio de madera oscura. «Doña Esperanza», me saludó quitándose los lentes. «Siéntese, por favor». Me senté con la espalda recta, las manos en el regazo. «Licenciado, voy a ir directo al punto. Quiero cancelar el testamento actual. Quiero donar todo lo que tengo». «¿Donar? ¿A quién?» «Al asilo de ancianos Santa Rita. Ota». El licenciado Zárate me miró como si acabara de decirle que planeaba irme a vivir a la luna. Se quitó los lentes, los limpió con su pañuelo, se los volvió a poner. Era un hombre de unos 65 años, calvo, con esos modales formales de los abogados de antes. «Doña Esperanza, entiendo que pueda estar molesta con sus hijos, pero esta es una decisión muy grande, irreversible. Lo sé. Estamos hablando de la casa de Jalatlaco, de sus cuentas bancarias, de las escrituras del terreno en Puerto Escondido, de las joyas familiares. Estamos hablando de... Permítame ver mis notas. Aproximadamente 3 millones de pesos en patrimonio total. Lo sé. ¿Y quiere donarlo todo?» «Todo». Se recargó en su silla, juntó las manos. «¿Puedo preguntarle por qué?» Y entonces le conté. Le conté del cumpleaños, del brindis de Sofía, de las risas. Le conté de los 3 días de silencio. Le conté de los años de sentirme tolerada, pero no amada. Le hablé de las llamadas apresuradas, de las visitas obligadas, de la sensación de ser útil pero no valorada. El licenciado me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, suspiró. «Doña Esperanza, entienda que los hijos son complicados. Tienen sus propias vidas, sus propios problemas. No siempre muestran el cariño como uno quisiera. No le estoy pidiendo que sean perfectos, licenciado. Solo que me vean, que me traten con respeto. Y eso ya no está pasando. Pero donar todo al asilo no es un impulso. Llevo 2 años siendo voluntaria en Santa Rita. Sé exactamente cómo funciona, qué necesitan, cómo se usa el dinero.
He visto ancianos que viven ahí porque sus familias los abandonaron. He visto mujeres de mi edad que lloran porque sus hijos nunca las visitan. Y he visto cómo con recursos ese lugar podría darles una vejez digna. Con mi patrimonio se puede construir una ala nueva, se pueden contratar más enfermeras, se puede mejorar la comida, las instalaciones. Sus hijos van a impugnar esto. Que lo intenten. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Usted mismo lo sabe. El licenciado se quedó mirándome largo rato. Luego sacó una carpeta de su escritorio. Voy a hacer algo inusual. Voy a pedirle que piense esta decisión una semana más. Solo una semana. Y durante esa semana quiero que haga algo. Hable con sus hijos. Dígales cómo se siente. Déles la oportunidad de cambiar. Ya tuve esa oportunidad. La tuve durante años. No la aprovecharon. Déles una más, por favor. Y si después de esa semana sigue sintiéndose igual, procederemos. Acepté. No porque tuviera esperanzas, sino porque quería estar absolutamente segura. No quería arrepentirme después. No quería sentir, años más tarde, que había actuado por despecho. Esa semana fue reveladora de maneras que no esperaba. El lunes llamé a Roberto. Hijo, ¿podríamos vernos? Necesito hablar contigo. ¿Pasó algo? ¿Estás enferma? No, solo quiero platicar. Ay, mamá, esta semana está complicada. Tengo que entregar declaraciones. ¿Es urgente? No, no es urgente. Entonces mejor la próxima semana, ¿va? No hubo próxima semana. El martes llamé a Patricia. Mija, ¿tienes tiempo para un café? Me gustaría verte. ¿Para qué, ma? Necesito un motivo para querer ver a mi hija. No, pero... es que hoy tengo junta de maestros y mañana exámenes. ¿El fin de semana? El fin de semana nunca llegó. El miércoles llamé a Javier. Me contestó su esposa Alma. Javier está en una capacitación en Querétaro. Regresa el viernes. No llamó cuando regresó. El jueves llamé a Sofía. Me mandó al buzón. Le escribí un mensaje. Hija, necesito hablar contigo. ¿Cuándo podemos vernos? Respondió 5 horas después. Ando súper ocupada, ma. Ahorita no puedo. ¿De qué se trata? Le respondí. Prefiero hablar en persona. No contestó más. El viernes en la tarde, Rosalía vino a visitarme. Traía pan dulce de la cosecha. Conchas, orejas, cuernos. Nos sentamos en el patio con café. Te veo rara, comadre. ¿Qué traes? Y le conté. Le conté todo. La decisión de donar mi patrimonio, los intentos fallidos de hablar con mis hijos, la sensación creciente de que había tomado la decisión correcta. Rosalía masticó su concha en silencio. Luego dijo, ¿te acuerdas de mi hermana Remedios? Claro. ¿Cómo está? Murió hace 3 años. ¿Qué? ¿Por qué no me dijiste? Porque no quería que vieras lo que yo vi. Remedios vivió sus últimos 10 años viviendo con mi sobrina, la que tiene la casa en Xochimilco. Mi sobrina la trataba. Bueno, no como a una madre, como a una empleada. Le ponía a cuidar a los niños, a lavar la ropa. Remedios se enfermó de diabetes, perdió un pie. Mi sobrina ni siquiera la visitaba en el hospital. Decía que no tenía tiempo. Cuando Remedios murió, ¿sabes lo primero que hizo mi sobrina? Vender la casa que Remedios le había heredado. La vendió y se fue de viaje a Cancún. Me quedé callada. Lo que te quiero decir, comadre, es que a veces los hijos no merecen lo que les damos. Y está bien admitirlo. Está bien protegerte, porque nadie más lo va a hacer. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Creo que estás haciendo lo que tienes que hacer. Y eso ya es suficiente. Esa noche, en mi cama, con el crucifijo de mi madre colgado en la pared frente a mí, recé. Hacía años que no rezaba así, con esa intensidad de cuando era niña. Diosito, dije en voz alta, si esto está mal, dame una señal. Si me estoy equivocando, muéstramelo. Pero si esto es lo correcto, dame fuerzas para seguir adelante. No hubo señales, no hubo truenos ni relámpagos, solo el silencio de mi habitación y el sonido de los grillos en el patio.
Pero en ese silencio encontré algo. Paz. Una paz que no había sentido en meses. El sábado, una semana después de mi primera visita, volví a la oficina del licenciado Zárate. ¿Habló con sus hijos?, preguntó. Lo intenté. Ninguno tuvo tiempo. Asintió lentamente. Sigue queriendo proceder. Más que nunca. Sacó unos documentos. Voy a explicarle el proceso. El licenciado Zárate me explicó que el proceso tomaría aproximadamente 3 semanas. Había que redactar nuevos documentos, notarizar firmas, modificar escrituras, contactar al asilo Santa Rita para formalizar la donación. Durante ese tiempo, me pidió que no dijera nada a mis hijos. Es mejor que lo sepan cuando todo esté firmado y sellado, me aconsejó. Así evitamos conflictos innecesarios. Pero yo sabía la verdad. Cuando mis hijos se enteraran, el conflicto sería inevitable y monumental. Durante esas 3 semanas viví en una calma extraña. Era como estar en el ojo del huracán, ese momento de quietud absoluta antes de que todo se desate. Seguí mi rutina. Iba al mercado los martes y viernes, regaba mi jardín todas las mañanas, bordaba mis manteles en las tardes, pero había algo diferente en mí, una ligereza que no había sentido en años, como si al tomar esa decisión me hubiera quitado un peso enorme de los hombros. Rosalía lo notó. Te ves distinta, comadre, más joven. Me siento más joven. ¿Ya firmaste todo? La próxima semana. ¿Y luego? Luego me mudo al asilo. Ya hablé con la hermana Guadalupe. Tienen un cuarto disponible en el ala este, con vista al jardín. Rosalía me tomó la mano. Sus dedos estaban ásperos de tanto trabajar, pero su agarre era firme. ¿No tienes miedo? ¿Miedo de qué? De la reacción de tus hijos, de estar sola, de todo esto. Pensé en su pregunta. ¿Tenía miedo? Tal vez, pero era un miedo distinto al que había sentido durante años. Ya no era el miedo de perder a mis hijos, porque de cierta forma ya los había perdido. Era más bien miedo de lo desconocido, pero mezclado con algo más fuerte. Esperanza. Esperanza de empezar de nuevo, de vivir mis últimos años con dignidad, rodeada de personas que me valoraran por quien era, no por lo que podía darles. Tengo miedo, admití, pero también tengo paz, y eso es más importante. La tercera semana fue intensa. El lunes firmé los papeles de donación de la casa. El martes, los de las cuentas bancarias. El miércoles, las escrituras del terreno en Puerto Escondido que Ernesto había comprado cuando soñábamos con retirarnos frente al mar. El jueves, el documento de donación de las joyas familiares. El anillo de compromiso que mi abuela le dio a mi madre. Los aretes de perlas que usé el día de mi boda. El reloj de oro de Ernesto. Todo. El viernes firmé el último documento. El licenciado Zárate tenía la cara seria. Doña Esperanza, una vez que envíe estas notificaciones certificadas a sus hijos, no hay vuelta atrás. ¿Está absolutamente segura? Me quedé mirando los sobres manila sobre su escritorio. 4 sobres, uno para cada hijo. Adentro, una carta formal explicando que su herencia había sido donada al asilo Santa Rita y una copia de todos los documentos legales que lo respaldaban. Estoy segura. Muy bien. Selló cada sobre con lacre rojo. Se enviarán mañana por mensajería certificada. Los recibirán el lunes. El fin de semana me dediqué a empacar. No tenía mucho que llevarme al asilo. Ropa sencilla, mis fotografías familiares, algunos libros, mi Virgen de Guadalupe de yeso, mi rosario. El resto lo donaría o lo regalaría. Caminé por cada habitación de la casa, despidiéndome. La cocina donde preparé miles de comidas, la sala donde mis hijos jugaban de niños, el cuarto donde Ernesto y yo compartimos 42 años de matrimonio, el patio donde crecieron las bugambilias de mi madre. No lloré. Pensé que lloraría, pero no lo hice. Tal vez porque no era un adiós triste, era un adiós necesario. El domingo en la tarde, Rosalía vino a ayudarme a empacar las últimas cosas. ¿Les dijiste que te mudas? Se enterarán mañana. Dios santo, comadre.
Va a ser un escándalo. Que sea. El lunes a las 8 de la mañana, el camión de mudanzas llegó a recoger mis cosas. Los vecinos salieron a ver qué pasaba. Don Evaristo se acercó confundido. ¿Se va doña Esperanza? Me mudo al asilo Santa Rita, don Evaristo. ¿Está enferma? Estoy perfectamente bien. Es una decisión personal. La noticia corrió por Jalatlaco como pólvora. Para las 10 de la mañana, ya había 3 vecinas en mi puerta, preguntando qué había pasado, si necesitaba algo, si mis hijos sabían. Les ofrecí café. Les expliqué que era mi decisión, que estaba en paz con ella. A las 11:30, mientras supervisaba que bajaran mi cómoda de cedro, mi teléfono sonó. Era Roberto. No contesté. Sabía lo que venía. Sonó 5 veces más. Luego Patricia. Luego Javier. Luego Sofía. Ninguno dejó mensaje de voz. Solo llamadas frenéticas, una tras otra, como si la insistencia fuera a cambiar algo. A las 2 de la tarde, cuando ya habíamos terminado de cargar mis cosas en el camión, Roberto apareció en la puerta. Venía con Norma, los dos con caras de funeral. «Mamá», dijo sin saludar siquiera. «¿Qué demonios es esto?» Le ofrecí agua. No la aceptó. «Es una notificación legal, Roberto. Está bastante clara. ¿Donaste la casa? ¿Las cuentas? ¿Todo? Todo. ¿Estás loca? ¿Te golpeaste la cabeza? ¿Te están chantajeando en ese asilo?» Me quedé mirándolo. Mi hijo mayor, 62 años, ingeniero exitoso, casa propia, carro nuevo, hijos en universidades privadas. Y ahí estaba, gritándome en mi propia sala como si yo le debiera explicaciones. No estoy loca, no me golpeé, nadie me chantajea. Esta es mi decisión. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos haces esto? Y ahí estaba, la pregunta que lo resumía todo. ¿Por qué nos haces esto? No, ¿por qué lo hiciste? No, ¿qué te pasó? Sino, ¿por qué nos lo haces? Como si mi decisión fuera un ataque personal contra ellos. Porque es mi patrimonio, Roberto, y puedo hacer con él lo que yo decida. Pero es la herencia familiar, es la casa donde crecimos, es el legado de papá. El legado de tu padre era el respeto, y ustedes lo olvidaron. Norma intervino con voz conciliadora. «Doña Esperanza, entendemos que pueda estar molesta por algo, pero esto es muy drástico. ¿Qué pasó? Podemos hablarlo». Intenté hablarlo. Nadie tuvo tiempo. Roberto se pasó las manos por el pelo. ¿Esto es por lo que dijo Sofía en tu cumpleaños? ¿En serio? ¿Vas a castigarnos a todos por una broma estúpida? No es un castigo, Roberto. Es una decisión. Y no es solo por lo que dijo Sofía. Es por años de sentirme invisible. De sentir que soy una obligación, no una madre. Eso no es cierto. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin necesitar algo? Se quedó callado. Norma miraba al piso. «Te llamo todo el tiempo», dijo finalmente, pero su voz ya no sonaba tan segura. «Me llamas cuando necesitas que cuide a tus hijos, cuando necesitas dinero prestado, cuando necesitas mi firma para algún trámite. Pero nunca, nunca me llamas solo para decir, hola mamá, ¿cómo amaneciste? No puede ser. Esto es un error. Voy a hablar con tu abogado. Esto no puede ser legal. Es completamente legal. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Tengo derecho a disponer de mis bienes como yo quiera. Pero no es justo». Y ahí, en esa frase, estaba todo. No les importaba mi felicidad. Les importaba la herencia. Les importaba la casa, el dinero, las propiedades. Yo era solo el medio para obtenerlas. Roberto se fue dando un portazo. Norma me miró con algo que podría haber sido lástima o disgusto. No supe distinguir. Ni me importó. 20 minutos después llegó Patricia con Fernando. Patricia venía llorando. Se sentó en el sofá que aún quedaba en la sala y sollozó con las manos en la cara. «Mamá, ¿por qué? ¿Por qué nos haces esto?» La misma pregunta, la misma incomprensión. «No les estoy haciendo nada, Patricia.
Solo estoy tomando control de mi propia vida. Pero esa casa, en esa casa crecimos. Tiene todos nuestros recuerdos, nuestras memorias. Tiene las mías también. 45 años de memorias. Pero las memorias no viven en las paredes. Viven aquí. Me toqué el pecho. ¿Y el asilo? ¿En serio vas a irte a vivir con extraños? Ya no son extraños. Llevo 2 años trabajando ahí como voluntaria. Conozco a cada persona. Y ellos me conocen a mí. Fernando, que siempre había sido el más callado de mis yernos, habló por primera vez. Doña Esperanza, entiendo que pueda sentirse sola, pero esto es muy extremo. ¿Por qué no lo pensó mejor? ¿Por qué no nos dio la oportunidad de cambiar? Les di 85 años de oportunidades. Patricia se limpió las lágrimas. ¿Esto es por el comentario de Sofía? Porque si es así, ella no lo dijo en serio. Ya sabes cómo es Sofía. Habla sin pensar. No es solo por Sofía. Es por todo. Por años de sentirme como una carga. Por años de ser la última prioridad de todos ustedes. Eso no es cierto, mamá. Te queremos. ¿Me quieren? ¿O quieren lo que puedo darles? Patricia se puso de pie. No puedo creer que pienses eso de nosotros. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué han hecho por mí, Patricia? Díganme, ¿cuándo fue la última vez que me llevaron al doctor? ¿Cuándo fue la última vez que pasaron una tarde conmigo sin estar mirando el reloj? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron qué necesitaba? No respondió. Fernando la tomó del brazo. Vámonos. No hay nada que hacer aquí. Cuando se fueron, me senté en el sofá vacío. La casa estaba casi desierta. Solo quedaban algunos muebles grandes que el camión recogería en una segunda vuelta. El silencio era absoluto. Y en ese silencio encontré claridad. Javier llegó en la noche, directo desde Puebla. Traía a Alma y a sus 2 hijas. Las niñas se quedaron en el carro. Javier entró furioso. «Mamá, esto es una locura. ¿Sabes cuánto vale esa casa? ¿Sabes cuánto sacrificó papá para comprarla?» Lo sé mejor que nadie, Javier. Estuve ahí. Pagamos cada ladrillo juntos. Entonces, ¿cómo puedes regalarlo así? A extraños. No son extraños. Son ancianos abandonados que necesitan un lugar digno donde vivir. Nosotros también necesitamos. ¿Sabes cuánto cuesta la colegiatura de las niñas? ¿Sabes lo que estamos batallando? Y ahí estaba, la verdad desnuda. No les preocupaba mi bienestar. Les preocupaba su billetera. Javier, tú eres ingeniero. Alma es contadora. Tienen trabajos estables. Si están batallando económicamente, es porque viven por encima de sus posibilidades. No porque necesiten mi herencia. No se trata solo de dinero, mamá. Se trata de principios. Se trata de familia. Exacto. Se trata de familia. Y la familia se trata de amor, no de herencias. Alma, que había estado callada, habló. Doña Esperanza, entienda que esto nos afecta a todos. No solo a sus hijos, a sus nietos también. Esa casa podría haber sido para ellos algún día. Mis nietos tienen padres que pueden cuidarlos. Los ancianos del asilo no tienen a nadie. Pero es que no es justo, explotó Javier. Trabajamos, estudiamos, nos sacrificamos pensando que algún día heredarían. ¿Esa es la razón por la que se sacrificaron? No porque me amaban, sino porque esperaban una recompensa. Javier se quedó callado. La verdad siempre duele más cuando se dice en voz alta. Se fueron sin despedirse. Ya era de noche cuando Sofía finalmente apareció. Llegó sola, sin Arturo, sin los niños. Traía los ojos rojos. Se sentó en el suelo de la sala porque ya no había sillones. «Mamá», dijo con voz quebrada. «Lo siento». «¿Qué sientes, Sofía?» «Lo que dije en tu cumpleaños. Fue horrible. Fue cruel. No lo pensé. Solo quería hacer reír a la gente. Lo lograste. Mamá, por favor, no hagas esto. No nos castigues por mi estupidez». Me senté en el piso junto a ella. Mis rodillas protestaron, pero no me importó. Sofía, esto no es un castigo. Es una liberación.
¿Liberación de qué? De la carga de ser su madre. Porque eso es lo que soy para ustedes, ¿verdad? Una carga, una obligación. La vieja que no se muere y sigue ahí, molestando, pidiendo atención. No, mamá, no eres una carga. ¿No? Entonces dime, Sofía, ¿por qué nunca contestas mis llamadas? ¿Por qué siempre estás demasiado ocupada para visitarme? ¿Por qué cada vez que te pido que vengas, suspiras como si te estuviera pidiendo que escales el Everest? Sofía se cubrió la cara con las manos. ¿Por qué? Porque no sé. Porque siempre hay algo más urgente. Porque el trabajo, los niños, Arturo, la casa. Porque nunca fui prioridad. No es eso. Sí lo es. Y está bien. En serio. Ustedes tienen sus vidas. No los culpo por eso. Pero yo también tengo la mía. Y merezco vivirla rodeada de personas que me valoren. Yo te valoro, mamá. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste conmigo más de 1 hora sin estar checando tu teléfono? Sofía sollozaba ahora. Mamá, por favor, dame otra oportunidad. Voy a cambiar. Lo juro. Sofía, el arrepentimiento que llega cuando pierdes algo no es arrepentimiento verdadero. Es solo miedo a la pérdida. Pero te amo, mamá. Tal vez. Pero no me respetas. Y sin respeto el amor no es suficiente. Se quedó llorando en el piso. Yo me levanté con dificultad y fui a la cocina. Preparé 2 tazas de té de manzanilla. Cuando regresé, Sofía seguía ahí, hecha un ovillo. Le di una taza. Toma, te va a hacer bien. Bebimos en silencio. El té estaba caliente y dulce. Ernesto siempre decía que el té de manzanilla curaba todo. El dolor de estómago, el insomnio, el corazón roto. ¿No hay nada que pueda hacer para que cambies de opinión?, preguntó Sofía con voz pequeña. No. ¿Ni siquiera por los niños? ¿Por tus nietos? Mis nietos tienen todo lo que necesitan. Tienen padres, tienen casas, tienen comida. No me necesitan. Te necesitamos, mamá. ¿Me necesitan para qué, Sofía? Sé honesta. Se quedó callada. Y en ese silencio estaba la respuesta. Los días siguientes fueron caóticos. Mis hijos intentaron de todo. Roberto contrató a otro abogado para revisar si había alguna ilegalidad en los documentos. No la había. Patricia fue con el párroco de la iglesia del Señor del Rayo, el padre Humberto, para que viniera a hacerme entrar en razón. El padre Humberto llegó un miércoles por la tarde. Se sentó conmigo en el portal del asilo, donde ya estaba instalada, y después de escuchar toda la historia, me tomó la mano y dijo: «Doña Esperanza, que Dios la bendiga. Usted hizo lo correcto». Patricia quedó furiosa. Javier intentó un enfoque distinto. Llevó a mis nietas a visitarme. Las pobres niñas de 12 y 14 años llegaron con caritas tristes, obviamente preparadas con un guión. «Abuela», dijo la mayor, «¿por qué ya no quieres ser nuestra abuela?» Me partió el corazón. Le expliqué con toda la paciencia que pude que seguía siendo su abuela, que siempre lo sería, pero que abuela también necesitaba un lugar donde ser feliz. No estoy segura de que lo entendiera. Javier las sacó de ahí rápidamente cuando vio que su estrategia no funcionaba. Sofía fue la más persistente. Venía cada 2 días. Se sentaba conmigo en el jardín del asilo, bajo los jacarandás, y hablábamos. O más bien, ella hablaba. Me contaba de su trabajo, de los niños, de Arturo, cosas triviales que nunca antes había compartido conmigo. Al principio pensé que era genuino. Luego me di cuenta de que era calculado. Estaba construyendo una relación retroactivamente, tratando de demostrar que siempre había estado ahí, que siempre le había importado. Un sábado por la tarde, después de 2 semanas de este juego, la enfrenté. «Sofía, ¿por qué sigues viniendo?» «Porque eres mi mamá». «Soy tu mamá desde hace 57 años. Pero solo empezaste a visitarme seguido hace 2 semanas. ¿Por qué ahora?» Se quedó callada. «Es por la casa, ¿verdad?»
Sigues creyendo que vas a convencerme de cambiar de opinión. No es por la casa, mamá. ¿No? Entonces dime, si yo recuperara la casa mañana y les dijera que se las voy a heredar, ¿seguirías viniendo? No respondió. Y en ese silencio estaba toda la verdad que necesitaba. Sofía, puedes dejar de venir. En serio. No tienes que fingir que te importo. No estoy fingiendo. Entonces trata de entender algo. No voy a cambiar de opinión. La casa ya no es mía. El dinero ya no es mío. Todo está donado legalmente y no hay vuelta atrás. Así que si sigues viniendo esperando que cambie de opinión, estás perdiendo tu tiempo. Vengo porque te extraño. ¿Me extrañas ahora? Después de años de ignorarme, se puso de pie. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. No voy a seguir viniendo a que me trates así. ¿Así como qué, Sofía? ¿Así como? Como criminal. Como si fuera la peor hija del mundo. Nunca dije que fueras la peor hija del mundo. Solo dije que no fuiste la hija que necesitaba. Se fue llorando. Y no volvió. Ninguno de mis hijos volvió. Las semanas se convirtieron en meses. Abril dio paso a mayo. El calor de Oaxaca se volvió intenso. En el asilo, la vida tenía un ritmo diferente al de mi casa en Jalatlaco. Despertábamos con las campanas de la capilla a las 6. Desayunábamos juntos en el comedor grande. Huevos, frijoles, café de olla, pan dulce. Después cada quien tenía sus actividades. Doña Luz tejía rebozos en el taller. Don Esteban daba clases de ajedrez. Yo seguía con mis bordados y ayudaba en la cocina cuando me dejaban. Con la donación que hice, el asilo pudo comenzar la construcción del ala nueva. La hermana Guadalupe, que administraba el lugar, me mantenía informada de cada avance. Doña Esperanza, me decía con lágrimas en los ojos, esto va a cambiar la vida de tantos ancianos. Vamos a poder recibir a 20 personas más. Vamos a tener un comedor más grande, una enfermería mejor equipada. Todo gracias a usted. No lo hice por agradecimiento. Lo hice porque tenía sentido, porque vi una necesidad y tenía los medios para cubrirla. Pero no voy a negar que sentir que mi dinero estaba siendo usado para algo bueno, algo concreto, me daba una satisfacción que nunca sentí cuando solo lo guardaba esperando heredarlo. En junio cumplí 3 meses viviendo en el asilo. Era un martes, día de mercado. Rosalía me visitaba cada martes para llevarme al mercado de abastos, como lo habíamos hecho durante décadas. Ese día, mientras caminábamos entre los puestos de chiles y hierbas, me dijo, «Te ves bien, comadre, más ligera». Me siento más ligera. ¿Ya no te arrepientes? Ni un segundo. ¿Y tus hijos? ¿Siguen sin hablar contigo? Roberto me llamó la semana pasada. Fue una llamada breve. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no. Hubo un silencio largo. Luego dijo, «Bueno, mamá, te dejo. Cuídate». Y colgó. ¿Y los demás? Silencio total. Rosalía negó con la cabeza. ¡Qué desperdicio! Tienen a su mamá viva, sana, lúcida. Y la pierden por orgullo. No es orgullo, Rosalía. Es que nunca me valoraron. Y cuando perdieron la herencia, perdieron el único motivo que tenían para mantenerme cerca. Eso es muy triste. Es lo que es. Compramos jitomates, cebolla, cilantro. Rosalía insistió en pagar ella. «Déjame darte este gusto, comadre. Tú ya regalaste todo». Regresamos al asilo en taxi. Cuando llegamos, había un carro estacionado frente a la entrada. Un carro que reconocí inmediatamente. El carro de Sofía. Ella estaba sentada en una de las bancas del jardín, sola, sin Arturo, sin los niños. Traía un ramo de flores del mercado, alcatraces blancos. «Hola, mamá», dijo cuando me acerqué. «Sofía, ¿puedo hablar contigo?» Miré a Rosalía. Ella me apretó el brazo suavemente y se fue. Me senté junto a Sofía en la banca. Ella me entregó las flores. «Son para ti. Sé que te gustan los alcatraces». «Gracias». Nos quedamos en silencio. El jardín estaba lleno de sonidos. Pájaros, el viento en los árboles,
las risas de algunos ancianos jugando dominó bajo la sombra. «No vine a pedirte que cambies de opinión», dijo finalmente. «Vine a pedirte perdón, de verdad. Ya me pediste perdón, Sofía». «No, te pedí perdón porque había perdido la herencia. Esta vez te pido perdón porque entendí lo que te hice, lo que te hicimos todos». La miré. Tenía los ojos vidriosos, pero no lloraba. «He estado yendo a terapia», continuó, «desde que te mudaste. Al principio fui porque Arturo me obligó. Estaba destrozada, furiosa contigo, furiosa conmigo misma. No entendía por qué habías hecho algo tan cruel. Así lo veía yo, como una crueldad. ¿Y ahora? Ahora entiendo que la crueldad fue mía, fue nuestra, de todos nosotros. No dije nada, solo esperé. Mi terapeuta me hizo un ejercicio. Me pidió que escribiera todas las veces en el último año que te había llamado solo para saber cómo estabas, sin necesitar nada, solo para hablar. Sofía sacó una libreta de su bolso. «Esto es lo que escribí». Me mostró la página. Estaba en blanco. 0 veces, mamá. 0. En un año completo. «Sofía, déjame terminar, por favor». Luego me pidió que escribiera todas las veces que te llamé para pedirte algo. Que cuidaras a los niños, que me prestaras dinero, que hicieras algún trámite. Pasó la página. Estaba llena. 16 veces. 16 veces te usé como un recurso, como una herramienta. Se le quebró la voz. Y luego me preguntó, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu mamá que la amabas? Y no pude recordarlo. ¿Te das cuenta? No pude recordar la última vez que te dije que te amaba. Las lágrimas empezaron a caer. Fui una hija horrible. Y lo peor es que no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Puse mi mano sobre la suya. No es demasiado tarde, Sofía. ¿No? Para cambiar. Nunca es demasiado tarde. Pero necesito que entiendas algo. Mi decisión no va a cambiar. La casa, el dinero, todo sigue siendo del asilo. Eso no va a cambiar nunca. Lo sé, y está bien. No vine por eso. Entonces, ¿por qué viniste? Porque quiero intentar ser la hija que debí ser siempre. Aunque ya no haya casa, aunque ya no haya herencia. Solo quiero que me conozcas y quiero conocerte. De verdad, no como obligación, como hija. Nos quedamos sentadas ahí hasta que el sol empezó a bajar. Hablamos, de verdad hablamos. Por primera vez en años, Sofía me contó cosas reales, que estaba infeliz en su matrimonio, que sentía que había perdido su identidad, que extrañaba a la mujer que era antes de casarse. Le conté sobre mi soledad, sobre los años después de que Ernesto murió, sobre lo difícil que fue envejecer sintiéndose invisible. No arreglamos todo en una tarde, pero fue un comienzo. Pasaron 2 meses más. Sofía venía a visitarme cada semana. A veces traía a los niños. Empezamos una tradición. Los domingos horneábamos pan juntas en la cocina del asilo. Nada fancy, solo pan dulce sencillo, conchas y orejas. Pero mientras amasábamos la masa, hablábamos. De todo y de nada. De su infancia, de mis memorias, de los miedos que las dos compartíamos. Roberto me llamaba de vez en cuando. Las conversaciones eran breves pero corteses. Patricia me mandaba mensajes ocasionales. Javier seguía en silencio. En agosto, la construcción del ala nueva del asilo se completó. Fue un evento grande. Vinieron periodistas locales, el presidente municipal, representantes de otras instituciones de beneficencia. La hermana Guadalupe dio un discurso emotivo, agradeciéndome públicamente. Me pusieron una placa con mi nombre en la entrada del ala nueva. Ala Esperanza del Carmen Vázquez, donada con amor y dignidad. Rosalía lloraba. Doña Luz me abrazó tan fuerte que casi me quiebra las costillas. Don Esteban hizo un brindis con mezcal. Fue un día hermoso. Y entonces, en medio de la celebración, vi una figura familiar al fondo del jardín. Roberto. Había venido. No se acercó durante el evento. Se quedó ahí, observando. Cuando todo terminó y la gente empezó a irse, caminó hacia mí. «Hola, mamá». «Roberto, qué sorpresa».
Vi en el periódico sobre la inauguración. Pensé que debía venir. Me da gusto que vinieras. Caminamos por el jardín nuevo. El ala Esperanza era hermosa. Habitaciones amplias con grandes ventanas, una sala común con sillones cómodos, una enfermería equipada con lo último en tecnología médica. Todo limpio, nuevo, lleno de luz. «Es increíble lo que lograste, mamá», dijo Roberto finalmente. «Con tu donación, esto va a ayudar a muchas personas. Ese era el plan. Yo vine a disculparme. Me detuve. Lo miré. Mi hijo mayor. Tenía la misma cara seria de su padre, pero en sus ojos había algo que no había visto en meses. Humildad. No tienes que disculparte, Roberto. Sí tengo. Me comporté como un niño berrinchudo. Solo pensé en mí, en la herencia, en el dinero. Nunca pensé en ti, en lo que necesitabas, en lo que sentías. Roberto, déjame terminar, por favor. He tenido meses para pensar, meses para ver las noticias de este lugar, para leer sobre el impacto de tu donación. Y me di cuenta de algo. Tú nos diste todo, absolutamente todo. Educación, casa, comida, amor. Y nosotros te dimos. ¿Qué? ¿Visitas obligadas? ¿Llamadas apresuradas? ¿Desdén? Se le humedecieron los ojos. Papá estaría decepcionado de mí. Tu papá te amaba, Roberto, pero no estaría orgulloso de cómo traté a su esposa. Nos sentamos en una banca. El sol de agosto era brutal, pero había sombra suficiente bajo los árboles. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Roberto. «Claro. ¿Alguna vez vas a perdonarnos?». Pensé en su pregunta. Perdonar. Esa palabra que la gente usa tan fácilmente, como si fuera un interruptor que puedes prender y apagar. Ya los perdoné, Roberto. ¿Sí? Los perdoné el día que tomé esta decisión, porque entendí algo. Ustedes no son malas personas, solo son humanos. Humanos que se perdieron en sus propias vidas y olvidaron mirar atrás. No los culpo por eso, pero tampoco vas a regresar con nosotros. No. ¿Por qué? Porque perdonar no significa volver. Perdonar significa soltar el rencor y seguir adelante. Yo solté el rencor, pero no voy a volver a un lugar donde era invisible. Roberto asintió lentamente. Lo entiendo. ¿Lo entiendes de verdad? Creo que estoy empezando a entenderlo. Se quedó un rato más. Conoció a los otros residentes. Don Esteban le ganó 3 veces seguidas en ajedrez. Doña Luz le enseñó cómo tejer en telar de cintura. Antes de irse me abrazó. Fue un abrazo largo, sincero. «Voy a venir más seguido», prometió. «No para convencerte de nada, solo para visitarte, como debí hacerlo siempre. Me gustaría eso». Y cumplió. Roberto empezó a visitarme cada 2 semanas. A veces traía a Norma y a los nietos. Jugábamos dominó. Comíamos tamales que yo ayudaba a preparar en la cocina del asilo. Hablábamos de cosas reales, su trabajo, sus miedos, sus arrepentimientos. Patricia también empezó a venir. Al principio era incómodo. Ella todavía cargaba resentimiento. Yo podía verlo. Pero con el tiempo, el hielo se derritió. Me contó que su matrimonio pasaba por problemas, que Fernando había perdido su trabajo, que ella se sentía abrumada. Y por primera vez pude ser su madre, no porque ella necesitara algo material de mí, sino porque necesitaba que la escuchara. Javier nunca volvió. Sofía me contó que estaba furioso todavía, que había cortado contacto con todos. «Dice que traicionaste a la familia», me dijo Sofía, «que papá se revolcará en su tumba por lo que hiciste». Esa noticia me dolió, pero no tanto como pensé que dolería, porque al final Javier también estaba eligiendo, y yo tenía que respetar su elección tanto como él debía respetar la mía. En septiembre cumplí 86 años. Pensé que sería un día tranquilo, como cualquier otro, pero Sofía organizó una pequeña fiesta en el jardín del asilo. Invitó a Roberto, a Patricia, a Rosalía. Horneamos un pastel juntas, de chocolate, mi favorito. Colgamos papel picado. Pusieron música de marimba. Cuando apagué las velitas, Sofía se puso de pie.
«No voy a hacer un brindis», dijo con una sonrisa triste, «porque los brindis se me dan horrible. Pero quiero decir algo». Todos guardaron silencio. «Mamá, hace un año dije algo horrible, algo que no puedo borrar. Dije que ojalá tu cumpleaños fuera el último, porque ya nadie aguantaba más». Podía sentir la tensión en el aire. «Hoy quiero decir lo contrario. Hoy quiero decir que ojalá tengas muchos cumpleaños más, porque el mundo te necesita. Los ancianos de este asilo te necesitan. Y yo te necesito. No como proveedora, no como heredera de nada. Te necesito como mamá, como la mujer sabia que me enseñó a ser fuerte, aunque yo no supiera ver esa fortaleza hasta que la perdí. Tenía lágrimas en los ojos. Todos las tenían. Te amo, mamá, y siento mucho haber tardado tanto en decírtelo». Se sentó. Yo me limpié las lágrimas con la servilleta de tela que bordé yo misma. «Gracias, mija». Cortamos el pastel, servimos café, cantaron las mañanitas desafinados y hermosos, y en medio de ese jardín, rodeada de las personas que había elegido y de algunos hijos que habían elegido volver, sentí algo que no había sentido en años: completud. No porque todo estuviera perfecto, sino porque todo estaba donde necesitaba estar. El otoño llegó a Oaxaca con su aire fresco y sus cielos despejados. Octubre trajo las lluvias tardías que refrescaron el jardín del asilo. Los jacarandás florecieron con su púrpura intenso, y yo me senté bajo ellos cada tarde, bordando manteles que luego vendíamos en el bazar de caridad del asilo. Había encontrado una rutina que me llenaba. No era la rutina de antes, atada a las expectativas de otros. Era una rutina elegida. Despertaba cuando mi cuerpo me pedía despertar, no cuando las obligaciones me llamaban. Desayunaba con doña Luz y don Esteban, escuchando sus historias de juventud que nunca me cansaba de oír. Ayudaba en la cocina preparando comidas para los otros residentes. Enseñaba bordado a las voluntarias jóvenes que venían los martes. Y cada tarde, sin falta, me sentaba en el jardín a mirar el atardecer. Sofía venía cada domingo. Ya no era la visita tensa y calculada de los primeros meses. Ahora llegaba con una naturalidad que me recordaba a cuando era niña y corría a mis brazos después de la escuela. Traía pan dulce de la cosecha. Nos sentábamos en el portal y hablábamos mientras tejía o yo bordaba. A veces sus hijos venían también. Sebastián, el mayor, había empezado a preguntarme cosas sobre mi vida. «Abuela, ¿cómo era Oaxaca cuando eras joven? ¿Cómo conociste al abuelo? ¿Cómo era mi mamá de niña?». Esas preguntas me llenaban de una alegría que no sabía cómo nombrar. No era la alegría explosiva de las celebraciones. Era algo más profundo, más silencioso. Era la alegría de ser vista, de ser escuchada, de importar no por lo que podía dar, sino por quién era. Roberto seguía viniendo cada 2 semanas. Trajo a sus hijos adolescentes, que al principio venían arrastrando los pies y mirando sus teléfonos. Pero poco a poco, don Esteban los enganchó con el ajedrez. Ahora venían y buscaban directamente a don Esteban para jugar. «Tu abuelo era maestro de ajedrez», les contaba yo. «Jugaba en el Zócalo los domingos. Nunca perdía. Y en sus ojos veía el asombro de descubrir que su familia tenía historia, tenía raíces que iban más allá de lo que conocían. Patricia venía menos, pero cuando venía, las visitas eran sustanciales. Se sentaba conmigo en el cuarto pequeño que era ahora mi hogar. Miraba las fotografías en mi repisa y lloraba. «Lo siento tanto, mamá», decía. Y yo le tomaba la mano y le decía: «Ya pasó, ya está perdonado». Pero sé que Patricia cargaba una culpa que yo no podía quitarle. Esa era su cruz, su proceso. Yo solo podía estar ahí cuando decidiera soltarla. Javier nunca volvió. Y con el tiempo, hice las paces con eso también. No todos los hijos regresan. No todas las heridas sanan. Y estaba bien, porque yo ya no estaba esperando que todos volvieran para sentirme completa. Ya era completa, con o sin ellos. En noviembre celebramos el Día de Muertos en el asilo. Montamos un altar comunal enorme en el patio central. Cada residente trajo fotografías de sus difuntos.
Yo puse la foto de Ernesto que siempre cargaba conmigo. Una foto de nuestro 20º aniversario. Los dos frente a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Ernesto sonreía con esa sonrisa tranquila que tenía, la mano sobre mi hombro. En esa foto yo tenía 52 años. Ernesto tenía 55. Todavía éramos jóvenes, aunque en ese entonces no lo sabíamos. Todavía nos quedaban 22 años juntos, aunque tampoco lo sabíamos. ¿Lo extrañas?, me preguntó doña Luz mientras acomodábamos cempasúchil en el altar. Todos los días. ¿Crees que estaría orgulloso de lo que hiciste? Me quedé pensando. Ernesto era un hombre de pocas palabras, pero de convicciones fuertes. Creía en la familia sobre todas las cosas. Había trabajado hasta el agotamiento para darnos una casa, para pagar las escuelas de los niños, para asegurarse de que nunca nos faltara nada. Creo que al principio no entendería, respondí honestamente. Pero creo que eventualmente lo entendería. Ernesto amaba a nuestros hijos, pero también me amaba a mí, y hubiera querido que yo fuera feliz. ¿Eres feliz ahora?, la pregunta me tomó por sorpresa. ¿Era feliz? Felicidad es una palabra grande, complicada. No era la felicidad de mi juventud, cuando todo era posibilidad y futuro. No era la felicidad de mi madurez, cuando mis hijos eran pequeños y la casa estaba llena de vida. Era otra cosa. Era paz. Era aceptación. Era la libertad de ser yo misma sin disculpas. Sí, dije finalmente. Soy feliz. Esa noche, después de que terminó la celebración y todos se fueron a dormir, me quedé sola frente al altar. Las velas parpadeaban en la oscuridad. El olor a copal llenaba el aire. Miré la fotografía de Ernesto. «No sé si hice bien, viejo», le dije en voz baja. «No sé si esto es lo que hubieras querido, pero necesitaba hacerlo. Necesitaba recuperarme». El viento movió las flores. Las velas bailaron. Y en ese movimiento, en ese silencio lleno de presencias, sentí algo. Aprobación. No sé si era Ernesto, si era Dios, si era solo mi imaginación necesitada de consuelo. Pero lo sentí, y fue suficiente. Diciembre llegó con su alboroto característico. En el asilo comenzaron los preparativos para la Navidad. Las hermanas trajeron cajas con adornos, esferas de vidrio soplado, guirnaldas de papel picado, luces de colores. Los voluntarios montaron un nacimiento enorme en el patio, con figuras de barro negro oaxaqueño que habían sido donadas por artesanos de San Bartolo, Coyotepec. Yo me ofrecí para coordinar la cena navideña. La hermana Guadalupe me miró con preocupación. ¿Estás segura, doña Esperanza? Es mucho trabajo. Hermana, llevo 60 años haciendo cenas navideñas. Creo que puedo con una más. Y así fue. Organicé un comité con doña Luz, don Esteban y 3 residentes más. Planeamos el menú. Pavo relleno, ensalada de manzana, romeritos con mole, ponche de frutas, buñuelos. Pedimos donaciones a las panaderías locales. Conseguimos que el mercado de abastos nos donara las frutas para el ponche. El dueño de una tienda de abarrotes nos regaló las especias. La comunidad respondió de maneras que me conmovieron profundamente. Cuando corrió la voz de que el asilo Santa Rita estaba organizando una cena navideña para los ancianos, comenzaron a llegar donaciones. Familias traían latas de chiles, paquetes de arroz, botellas de aceite. Un grupo de estudiantes de la universidad organizó una colecta de juguetes para regalar a los residentes. «Nadie merece pasar Navidad sin un regalo», dijeron. Sofía vino a ayudar con los preparativos. Pasamos toda una tarde haciendo buñuelos, amasando, estirando la masa, friéndola hasta que quedara dorada y crujiente. Trabajábamos lado a lado en la cocina grande del asilo, con nuestras manos llenas de harina, riendo cuando uno nos salía mal, celebrando cuando quedaba perfecto. ¿Sabes?, dijo Sofía mientras espolvoreaba azúcar sobre los buñuelos. Esta es la primera vez en años que realmente disfruto preparar algo para Navidad. ¿Por qué? Porque antes todo era obligación, estrés. Tenía que hacer la cena perfecta para impresionar a los suegros de Arturo.
Tenía que comprar los regalos más caros para los niños. Tenía que decorar la casa como si fuera portada de revista. Todo era para aparentar. ¿Y ahora? Ahora estoy haciendo buñuelos con mi mamá. Y es lo único que importa. Me limpié las manos en el delantal y la abracé. Olía a vainilla y azúcar. Te quiero, mija. Yo también te quiero, mamá. Y siento tanto que tuvieras que llegar a esto para que yo lo entendiera. No lo sientas. Lo importante es que lo entendiste. La víspera de Navidad llegó fría y despejada. El cielo de Oaxaca estaba sembrado de estrellas. En el asilo, las mesas del comedor estaban decoradas con manteles navideños, centros de mesa con nochebuenas rojas, velas aromáticas. Los residentes llegaron vestidos con sus mejores ropas. Doña Luz traía un rebozo de seda que guardaba para ocasiones especiales. Don Esteban se había puesto saco y corbata. Yo me puse el vestido bordado que Patricia me regaló años atrás y que nunca había usado. A las 7 de la noche comenzó la cena. 60 personas sentadas. Los 45 residentes del asilo, las 5 hermanas que lo administraban y 10 voluntarios. La hermana Guadalupe bendijo los alimentos con una oración sencilla pero hermosa. Señor, gracias por esta comida, por estas manos que la prepararon con amor, por esta familia que nos has dado, aunque no compartamos sangre. Familia. Esa palabra resonó en mí. Miré alrededor de la mesa. Miré a Doña Luz, que había sido abandonada por su único hijo. Miré a Don Esteban, cuya esposa murió y cuyos hijos vivían en Estados Unidos y nunca llamaban. Miré a Doña Socorro, de 93 años, que no recibía visitas desde hacía 5 años. Y entendí algo. Familia no es solo sangre. Familia es elección, es presencia, es amor en acción. Comimos hasta llenarnos. El pavo quedó jugoso. Los romeritos picantes en su punto exacto. Los buñuelos crujientes y dulces. Don Esteban sacó su guitarra vieja y tocó villancicos. Todos cantamos, desafinados pero felices. Los peces en el río. Noche de paz. Campana sobre campana. A las 9 llamaron a la puerta. Era Sofía. Traía a Arturo y a los niños. Y detrás de ellos venían Roberto con su familia y Patricia con Fernando. «Pensamos que no deberías pasar Navidad sola, mamá», dijo Roberto. «No estoy sola», respondí señalando a todos los residentes. «Pero me da mucho gusto que estén aquí». Se unieron a la celebración. Mis nietos corrieron a jugar con los niños de los voluntarios. Roberto ayudó a don Esteban a servir ponche. Patricia se sentó con doña Luz y le enseñó fotos de su teléfono. Sofía abrazó a la hermana Guadalupe y le agradeció por cuidarme. Y ahí, en ese comedor lleno de gente que se había vuelto mi familia elegida, rodeada por algunos de mis hijos que habían elegido volver, sentí una gratitud tan profunda que me dolía el pecho. No era la Navidad que había imaginado un año atrás. Un año atrás pensaba que pasaría la Navidad en mi casa de Jalatlaco, cocinando para hijos que vendrían por obligación, fingiendo que todo estaba bien. Esta Navidad era diferente. Era real. Era honesta. Era imperfecta y hermosa. A las 11 de la noche, cuando todos se preparaban para irse a la misa de gallo en la parroquia cercana, Sofía se acercó a mí. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Alguna vez te arrepentiste de donar todo, de venir aquí?» La miré a los ojos, sus ojos verdes, tan parecidos a los de mi suegra. «Ni un solo día». ¿Por qué? Porque recuperé algo que había perdido. Mi dignidad. Y no hay cantidad de dinero ni de herencias que valgan más que eso. Sofía asintió lentamente. «Gracias, mamá». «¿Por qué das las gracias?» «Por enseñarme que está bien poner límites, que está bien elegirse a una misma, que el amor verdadero no se mendiga». La abracé fuerte. Eso es lo único que siempre quise que aprendieran. Los meses siguientes pasaron con esa mezcla de rapidez y lentitud que tiene el tiempo cuando uno es mayor. Los días individuales se sentían largos, llenos de pequeñas rutinas y placeres, pero las semanas volaban. Enero, febrero, marzo, y de pronto era abril de nuevo.
Había pasado un año completo desde mi cumpleaños 85. El cumpleaños que lo cambió todo. El asilo estaba irreconocible. El ala nueva estaba funcionando a plena capacidad. 20 ancianos más vivían ahí ahora, rescatados de situaciones de abandono o violencia familiar. La enfermería nueva tenía un médico de tiempo completo. El comedor ampliado podía albergar a todos los residentes y voluntarios cómodamente. Había un taller de arte donde don Esteban daba clases de pintura. Había un huerto donde cultivábamos jitomates, chiles, cilantro. Yo seguía bordando. Mis manos ya no eran tan ágiles como antes. La artritis me dolía más en las mañanas. Pero seguía haciéndolo porque me daba paz. Cada puntada era una meditación. Cada diseño era una oración silenciosa. Un martes de abril, Rosalía vino a visitarme como siempre. Pero algo era diferente. Se veía más delgada, más frágil. Cuando se sentó junto a mí en el jardín, se movió con cuidado, como si cada movimiento le doliera. ¿Estás bien, comadre?, le pregunté. Estoy vieja, comadre. Eso es todo. Pero yo la conocía demasiado bien. Rosalía, suspiró. Me encontraron algo, en el páncreas. Se me heló la sangre. ¿Qué? ¿Cuándo? Hace 2 semanas. Fui porque me dolía aquí. Se tocó el costado. Pensé que era gastritis, pero no. Es cáncer. ¿Y qué dicen los doctores? Que es avanzado, que ya no se puede hacer mucho. No supe qué decir. Las palabras se me atoraron en la garganta. No llores, comadre, dijo Rosalía tomando mi mano. Tengo 84 años. He vivido una vida larga. No me quejo. ¿Cuánto tiempo te dieron? 6 meses, tal vez menos. Nos quedamos sentadas en silencio. El jardín estaba lleno de vida. Pájaros cantando, niños riendo en el parque contiguo, el sonido del viento en los árboles. Todo seguía igual. El mundo no se detenía porque Rosalía se estuviera muriendo. ¿Dónde vas a estar?, le pregunté. ¿En tu casa? Mis hijos quieren que me vaya con ellos a Puebla, pero no quiero. Quiero quedarme en Oaxaca. Quiero morir donde nací. Quédate aquí, en el asilo. ¿Qué? Hay espacio. Hay enfermeras. Y vas a estar conmigo. No vas a estar sola. Rosalía me miró con lágrimas en los ojos. ¿Harías eso por mí? Comadre, hemos sido amigas durante 70 años. Por supuesto que lo haría. Una semana después, Rosalía se mudó al asilo. Le dieron el cuarto contiguo al mío. Todas las mañanas desayunábamos juntas. Todas las tardes nos sentábamos en el jardín a recordar. Recordamos nuestra infancia en Jalatlaco, cuando las calles eran de tierra y corríamos descalzas. Recordamos nuestros 15 años, nuestras bodas, los nacimientos de nuestros hijos. Recordamos las decepciones, las alegrías, las pérdidas. ¿Crees que hicimos bien con nuestras vidas?, me preguntó un día. Creo que hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos. ¿Te arrepientes de algo?, pensé en su pregunta. Me arrepiento de haber esperado tanto para elegirme a mí misma. Pero de resto, no. Amé fuerte. Trabajé duro. Crié a mis hijos lo mejor que pude. Si no resultó como esperaba. Bueno, así es la vida. Eres más sabia que yo, comadre. No soy más sabia. Solo soy más terca. Rosalía se rió. Esa risa que conocía desde que éramos niñas. Esa risa que pronto ya no escucharía más. Los meses de Rosalía en el asilo fueron difíciles, pero también hermosos. Hermosos porque estábamos juntas, porque podíamos acompañarnos, porque ninguna de las dos estaba sola en ese tránsito inevitable. Sus hijos venían a visitarla. Al principio iban llenos de culpa por abandonarla en un asilo, pero cuando vieron cómo la cuidábamos, cómo la tratábamos con dignidad y cariño, se relajaron. «Gracias por estar con ella, doña Esperanza», me dijo su hijo mayor. «No sé qué haríamos sin usted». En julio, Rosalía empeoró. Ya no podía levantarse de la cama. Las enfermeras le daban morfina para el dolor. Yo pasaba todo el día con ella, leyéndole pasajes de la Biblia que sabía que le gustaban, rezando el rosario juntas, simplemente sosteniéndole la mano.
No tengas miedo, le decía. No estás sola. Lo sé, comadre. Tú estás aquí. Y Dios está aquí. Y todos los que nos amaron y se fueron antes. ¿Crees que voy a ver a mi esposo? Lo sé. Te está esperando. Una noche de finales de julio, Rosalía me llamó. Eran las 2 de la madrugada. La enfermera vino a despertarme. Doña Esperanza, doña Rosalía la está pidiendo. Fui en camisón y pantuflas. Rosalía estaba en su cama, respirando con dificultad. La habitación estaba en penumbras, solo iluminada por una veladora que ardía frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe. «Comadre», dije tomando su mano. «Esperanza, gracias. ¿Por qué das las gracias? Por todo, por estos meses, por tu amistad, por toda una vida. No tienes que darme las gracias, Rosalía. Tú has sido mi hermana, mi verdadera hermana. Cuídate, comadre. Come bien. Toma tus medicinas. No seas terca. Tú también eras terca. Por eso nos llevábamos tan bien». Sonrió. Y luego cerró los ojos. Su respiración se hizo más lenta, más espaciada. Y de pronto, se detuvo. Rosalía se fue en silencio, sosteniendo mi mano, rodeada de amor, que es, al final, todo lo que cualquiera puede pedir. El funeral de Rosalía fue multitudinario. Toda Jalatlaco salió a despedirla. Sus hijos organizaron una misa hermosa en la parroquia del Señor del Rayo. El padre Humberto habló de su bondad, de su generosidad, de cómo había vivido una vida de servicio. Yo me senté en la primera fila, con mis hijos a mi lado. Sofía me sostuvo la mano todo el tiempo. Roberto me trajo pañuelos. Patricia lloró como si fuera su propia madre. Después del entierro, caminé sola por Jalatlaco. Pasé frente a mi antigua casa. Los nuevos residentes del asilo que ahora vivían ahí habían plantado más flores en el patio. Las bugambilias seguían ahí, trepando por los muros. La casa seguía viva, solo que con una vida distinta. Me detuve frente a la puerta. Una parte de mí quería tocar, entrar, ver cómo estaba todo. Pero otra parte sabía que no era necesario. Esa casa ya no era mía. Y estaba bien. Le había dado una vida nueva, un propósito nuevo. Seguí caminando hasta llegar al mercado. Compré flores, alcatraces blancos, claveles rojos, rosas amarillas. Las llevé al panteón y las puse en la tumba de Rosalía. Su lápida decía: Rosalía García de Medina, 1941-2026. Amiga, madre, compañera, descansa en paz. Hasta pronto, comadre, le dije. Y me fui. Los días sin Rosalía fueron extraños. El asilo se sentía más vacío a pesar de estar lleno de gente. Pero seguí adelante porque eso es lo que hacemos. Seguimos. Honramos a nuestros muertos viviéndolos, no llorándolos eternamente. Agosto llegó con su calor sofocante, septiembre con sus lluvias, y luego octubre, mi mes, el mes de mi nacimiento. Una semana antes de mi cumpleaños, Sofía vino con una propuesta. «Mamá, ¿puedo organizar una fiesta para tu cumpleaños 86? No hace falta, mija. Yo sé que no hace falta, pero quiero hacerlo. Por favor, déjame». Acepté, no porque necesitara una fiesta, sino porque vi en sus ojos cuánto significaba para ella. El día de mi cumpleaños amaneció nublado pero fresco. Me levanté temprano, me puse mi vestido favorito, el bordado con flores de colores que yo misma había hecho. Me peiné con cuidado, me puse los aretes de plata que Patricia me regaló el año pasado. A las 5 de la tarde, cuando llegué al jardín del asilo, me detuve en seco. Estaba lleno de gente. No solo mis hijos y nietos. Estaban todos los residentes del asilo, los voluntarios, las hermanas, los vecinos de Jalatlaco. Había mesas largas cubiertas con manteles blancos, flores en jarrones de barro, globos de colores, papel picado colgado entre los árboles. ¡Sorpresa!, gritaron todos. Sofía corrió hacia mí. ¿Te gusta? Me quedé sin palabras. Solo pude asentir. La fiesta fue hermosa. Comimos tamales, pozole, pan dulce. Bebimos chocolate caliente y atole. Don Esteban tocó su guitarra.
Los niños jugaron entre los árboles. Mis hijos, Roberto, Patricia, Sofía, se turnaron para dar pequeños discursos. Roberto habló de su arrepentimiento y su gratitud. Patricia habló de las lecciones que había aprendido. Sofía habló de la redención y el perdón. Y luego me tocó a mí. Me puse de pie frente a todos. Mis piernas temblaban un poco, pero mi voz salió firme. Hace 1 año y medio, comencé. Alguien dijo en mi cumpleaños que ojalá fuera el último porque ya nadie aguantaba más. En ese momento esas palabras me destrozaron. Me hicieron sentir invisible, no deseada, una carga. Sofía agachó la cabeza. Yo continué. Pero esas palabras también me liberaron. Me obligaron a mirarme de frente y preguntarme, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy viviendo para mí o para cumplir las expectativas de otros? Y la respuesta fue dolorosa pero necesaria. Miré alrededor. Todos me escuchaban en silencio absoluto. Tomé decisiones que lastimaron a mis hijos. No voy a mentir y decir que no dolió hacerlo. Dolió. Mucho. Pero fue necesario. Porque al final, la única persona que podía salvarme era yo misma. Mis hijos tenían lágrimas en los ojos. Hoy, a mis 86 años, puedo decir algo que no podía decir hace 1 año. Soy feliz. No porque tenga una casa grande o dinero en el banco, sino porque tengo dignidad, porque tengo propósito, porque estoy rodeada de personas que me eligieron, no porque tengan que estar aquí, sino porque quieren estar aquí. Don Esteban aplaudió. Luego todos lo siguieron. Gracias, dije con voz temblorosa. Gracias a cada uno de ustedes por ser mi familia. La familia que elegí y la familia que me eligió de vuelta. Cortamos el pastel, cantaron las mañanitas. Y esta vez, cuando las velitas se apagaron, mi deseo fue simple. Que este año, y todos los que me quedaran, fueran años vividos con verdad y amor. Han pasado 2 años desde aquel cumpleaños 85 que lo cambió todo. Hoy tengo 87 años. Mi salud es buena para mi edad. Las rodillas me duelen. La vista ya no es la misma. Pero mi mente sigue clara. Sigo bordando, aunque más despacio. Sigo ayudando en la cocina, aunque ya no puedo cargar las ollas pesadas. Sigo sentándome en el jardín cada tarde, mirando el atardecer. El asilo Santa Rita se ha convertido en un modelo. Otras instituciones vienen a aprender de nuestro modelo de cuidado. Hay artículos en periódicos locales sobre la anciana que donó todo para crear un hogar digno. No me gusta la atención, pero si ayuda a que más ancianos sean tratados con respeto, lo acepto. Roberto me visita cada semana sin falta. Trae a sus nietos y les enseña ajedrez, junto con don Esteban. Patricia viene menos, pero cuando viene, nuestras conversaciones son profundas y reales. Nunca más hablamos de superficialidades. Sofía es quien más ha cambiado. Dejó su trabajo corporativo que la tenía miserable. Ahora estudia gerontología. Quiere abrir su propio asilo algún día. Quiero replicar lo que hiciste, mamá, me dice. Quiero crear más espacios donde los ancianos sean respetados y amados. Javier sigue sin hablarme. Sofía me cuenta que se divorció, que tuvo problemas económicos, que está amargado con la vida. Le mando bendiciones en mis oraciones. Tal vez algún día entienda. Tal vez no, pero yo ya no cargo con esa culpa. Mis nietos vienen a visitarme. Los mayores, que ya son adultos jóvenes, me hacen preguntas sobre mi vida. Quieren saber cómo era México cuando yo era joven, cómo sobreviví tantas cosas, qué me mantuvo fuerte. Les cuento historias, les transmito lo que puedo. Y espero que algo de lo que digo les sirva cuando enfrenten sus propias batallas. Hace unos meses, Sebastián, el hijo mayor de Sofía, vino con una cámara de video. «Abuela», me dijo, «quiero grabar tu historia. Quiero que quede registrada para las futuras generaciones». Accedí. Pasamos 3 tardes grabando. Le conté todo. Mi infancia en Jalatlaco, mi matrimonio con Ernesto, la crianza de mis hijos, las decepciones, las alegrías, la decisión de donar mi patrimonio, las consecuencias. «¿Te arrepientes de algo?»,
Me preguntó al final. De esperar tanto para valorarme. Pero nada más. ¿Qué consejo le darías a alguien que está en una situación similar? Pensé en su pregunta. Pensé en todas las personas mayores que conozco en el asilo, cada una con su propia historia de abandono, de desamor, de invisibilidad. Le diría que su vida no terminó porque sus hijos la olvidaron. Le diría que merece dignidad, respeto y amor. Le diría que nunca es demasiado tarde para elegirse a sí misma. Y le diría que el amor verdadero no se mendiga. O existe o no existe. Y si no existe, está bien soltarlo y encontrar amor en otros lugares. Sebastián apagó la cámara con lágrimas en los ojos. Eres increíble, abuela. No soy increíble. Solo soy una mujer que aprendió a decir basta. Ayer, mientras bordaba en el jardín, una mujer joven se acercó a mí. Era una voluntaria nueva, de unos 30 años. ¿Usted es doña Esperanza?, preguntó. Sí, mija. Leí su historia en el periódico. Y quería decirle que me inspiró. ¿Sí? ¿Cómo? Estoy en una relación donde no me siento valorada. Y siempre pensé que tenía que aguantar porque así son las cosas. Pero su historia me hizo entender que no tengo que aguantar, que puedo elegir. Le tomé la mano. Mijita, la vida es demasiado corta para pasarla donde no eres valorada. No cometas mi error. No esperes a tener 85 años para darte cuenta. Se fue llorando. Pero eran lágrimas buenas, lágrimas de liberación. Y entendí algo. Esa era mi herencia verdadera. No la casa de Jalatlaco, no las cuentas bancarias, no las joyas de familia. Mi herencia era esta. La lección de que la dignidad no se negocia, que el respeto no se implora, que está bien ponerse a una misma primero, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Esa herencia no se puede cuantificar en pesos, no se puede escribir en un testamento, pero es la más valiosa de todas, porque esa herencia cambia vidas, libera almas, da permiso a otros para elegirse a sí mismos. Y si mi historia logra eso, si mi decisión inspira aunque sea a una persona a valorarse más, entonces todo valió la pena. Hoy es un día cualquiera en el asilo Santa Rita. El sol sale como siempre. Los pájaros cantan. Doña Luz prepara café en la cocina. Don Esteban está en el jardín con su tablero de ajedrez, esperando retadores. Yo me siento en mi silla de mimbre, con mi bastidor de bordar en el regazo, y miro el jardín. Las bugambilias están floreciendo. Son de un rosa intenso, vibrante, lleno de vida. Como las bugambilias que mi madre plantó en Jalatlaco hace 80 años. Las bugambilias son como las mujeres oaxaqueñas, Esperanza, me decía. Espinudas por fuera, pero llenas de color por dentro. Sonrío, porque entiendo ahora lo que mi madre quiso decir. Somos resistentes, somos hermosas, somos capaces de florecer incluso en los lugares más áridos. Y nuestras raíces, nuestras raíces son profundas, imposibles de arrancar. Hundo la aguja en la tela, jalo el hilo, creo una puntada, luego otra y otra más. Así es la vida, una puntada a la vez, un día a la vez, una elección a la vez. Y yo, Esperanza del Carmen Vázquez, viuda de Mendoza, de 87 años, sigo eligiendo, sigo bordando mi historia. Y seguiré haciéndolo hasta que estas manos ya no puedan sostener la aguja, porque mientras tenga vida, tengo elección. Y esa es la libertad más grande de todas. Esta es mi historia. La historia de cómo un comentario hiriente en mi cumpleaños 85 me llevó a tomar la decisión más difícil y liberadora de mi vida. La historia de cómo perdí una herencia material, pero gané algo mucho más valioso. Mi dignidad. Si estás leyendo esto y te identificas con mi historia, si te sientes invisible, no valorada, como una carga para tu familia, quiero que sepas algo. Mereces más. Mereces respeto, mereces amor, mereces ser vista. Y nunca, nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma, porque al final
La única persona que tiene que vivir con tus decisiones eres tú. Y la única aprobación que realmente importa es la tuya propia. Aprende de mí. No esperes a tener 85 años. Empieza hoy. Pon límites. Di no. Exige respeto. Aléjate de donde te hacen daño. Busca tu propia paz. Y recuerda, el amor verdadero no te hace sentir pequeña. Te hace sentir completa. Que Dios te bendiga en tu camino. Con cariño, esperanza. En mi cumpleaños número 85, mi hija hizo un brindis y dijo: «Que sea el último porque ya nadie lo soporta más», provocando risas entre todos los invitados. Pero ellos no esperaban que